Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia, presentado y conducido por tu servidor, el abogado Alejandro Celio. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante que es el acceso a la justicia en materia penal. Hoy en día se está dando mucho que la víctima se presenta ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía, y la gran mayoría de las veces simplemente los ignoran, no los toman en cuenta, realmente eh, no proceden a que se realice, a que se inicie lo que es una carpeta de investigación cuando la víctima va a realizar su denuncia o su querella, ¿no? Pero para que se entienda más mejor este tema, voy a trabajar con un delito, voy a poner como ejemplo lo que es la violencia familiar. Cabe recordar que la violencia familiar no es únicamente física. La violencia familiar tenemos diversos, por ejemplo, existe la violencia psicoemocional o psicológica, existe la violencia patrimonial, violencia económica, entre otras. ¿A qué voy con esto? Gran mayoría de los casos, de los asuntos que llegan a los ministerios públicos de violencia familiar, lo primero que les responde el Ministerio Público es que necesitan presentar lesiones, golpes, moretones, rasguños, o sea, lesiones físicas, lo cual pues se me hace increíble, pero infortunadamente esa es la realidad en la práctica. Pero ¿qué pasa si se acerca ya sea un hombre o una mujer con violencia familiar, pero psicológica? ¿No? ¿Qué es lo que sucede en este tipo de casos? Donde naturalmente violencia psicológica, pues no hay lesiones físicas, no hay moretones, no hay rasguños, no hay golpes, pero realmente la víctima, ya sea el señor o la mujer o el hombre, realmente están sufriendo violencia psicológica. Y entonces, ¿qué hacer en estos casos cuando llegas y el Ministerio Público te da esta respuesta? No, no podemos iniciar una carpeta de investigación porque usted no presenta golpes o moretones, etcétera, ¿no? Físicamente. Y obviamente la víctima, pues impotente, ¿no? Impotente de que no sabe qué hacer, está preocupada, está angustiada, está asustada y no se le permite este acceso a la justicia, porque recordemos que también para detectar en las fiscalías, detectar si evidentemente hay violencia o no hay violencia familiar, por ejemplo, psicológica, pues también se tiene que realizar los exámenes correspondientes, como por ejemplo, dibujar una persona bajo la lluvia. Esa es una. Otra, pues tiene que haber en cada fiscalía un psicólogo o una psicóloga precisamente para detectar si existe o no lo que es la violencia familiar, recordando que estamos trabajando con este delito como ejemplo, pero este problema es general, ¿no? Se puede presentar con cualquier persona y con cualquier delito. Este tipo de malas prácticas del Ministerio Público son muy frecuentes. Claro, hay sus excepciones. Tengo colegas, amigos, profesores que son ministerios públicos y su trabajo es impecable, pero infortunadamente pues son contados. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde se puede recurrir? ¿A dónde hay que llamar? ¿Quién te puede apoyar de que el Ministerio Público simplemente te esté ignorando? No quiere iniciar una carpeta de investigación por este tipo de respuestas de que necesitas llegar golpeado o golpeada, ¿no? Se tiene que acudir con las autoridades que se conocen estos órganos, estas autoridades como órgano interno de control o Contraloría Interna y la Visitaduría General. Aquí es donde se tiene que acudir si el Ministerio Público no te atiende o no te permite este acceso a la justicia, que es tu derecho constitucional como víctima, que, que, que te faciliten este derecho, ¿no? Y recordemos que todos estos trámites, pues son
totalmente gratuitos, ¿no? También eso es muy importante, que no se tiene que recibir dinero de ningún tipo, entre otras conductas y otros supuestos. Todos estos trámites son gratuitos. Entonces, ¿qué hacer? Acudir al órgano interno de control o visitaduría general, ya sea de manera presencial o dependiendo del lugar donde se encuentren, de la localidad, pues investigar dónde se encuentran las oficinas, o incluso se puede presentar la denuncia o la queja contra el servidor público que no te quiera atender de manera telefónica, o también hay correos electrónicos. Nada más lo vuelvo a mencionar, pues hay que localizar por internet, por ejemplo, pues dónde se encuentra la visitaduría pública o el órgano interno de control de cada fiscalía. Y ahí es en donde tú puedes denunciar o interponer tu queja contra el servidor público que no está realizando de manera correcta su trabajo, para que te puedan atender, para que se te pueda permitir el acceso a la justicia como víctima. Ahora, ¿por qué es tan urgente también saber a dónde recurrir? Porque las estadísticas, por ejemplo, del feminicidio, al momento de que se realiza la investigación de un feminicidio, el 90% de estos asuntos se llega a descubrir que antes de que se consumara este delito, la víctima anteriormente ya se había presentado diversas veces o varias veces a la fiscalía a interponer denuncias de otro tipo de delitos, llámese violencia familiar, llámese lesiones, llámese amenazas, y simplemente por este tipo de respuestas de que no, es que si no viene golpeada o no viene golpeado, bueno, en este caso estamos hablando de feminicidio, nos vamos a enfocar nada más ahorita en la mujer. Si no viene golpeada, pues no podemos proceder, ¿no? Necesita venir casi en camilla para que, bueno, entonces ahora sí vamos a proceder a iniciar una carpeta de investigación. Entonces, así de grave está la situación. Y infortunadamente, pues los que no son abogados, pues no conocen, no saben a dónde recurrir o con quién recurrir. Bueno, pues precisamente es para este espacio, precisamente es este programa de Sociedad, Cultura y Justicia para las personas que no son abogados y pues necesitan acudir con un abogado confiable. Dentro de las fiscalías, dentro de las fiscalías hay teléfonos, se han estado adaptando teléfonos rojos, y estos teléfonos rojos justamente conectan o sí, llaman directamente o están con el órgano interno de control de cada fiscalía o cada ministerio público, para que ahí de manera inmediata pues puedan levantar lo que es su denuncia o su queja contra el servidor público. Bien, pues yo les agradezco que hayan estado una vez más aquí en su programa Sociedad, Cultura y Justicia, presentado y conducido por su servidor, el abogado Alejandro Celio. Contamos con un despacho jurídico en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Defendemos tus derechos en materia penal, civil, familiar, mercantil y en materia laboral. Somos una asociación de abogados dirigidos por mi socio, el doctor Guillermo Torres, y dirigidos por su servidor, el abogado Alejandro Celio. Se pueden comunicar con un servidor al teléfono 55 72 31 06 21. Bueno, en este caso, pues que sigan pasando una excelente mañana, tarde y noche. Hasta la próxima.